quería sumarme al agradecimiento que ayer hacía mi general por tener la oportunidad de poder compartir experiencias de lo que se trata aquí en su bonito país, y bueno, voy a hacer lo posible. El título de mi ponencia es Violencia de Género en España y cómo influye en los jóvenes. A continuación, seguramente será el bloque más interesante para ustedes, en el que trataré de explicar muy genéricamente cuáles han sido las políticas desarrolladas en materia de violencia de género en España. Les haré una breve pincelada de cuál es la situación actual en España sobre violencia de género, presentándole alguna estadística acerca de este fenómeno. Y por último, pues haremos un breve repaso sobre cómo incide esta violencia de género en la juventud. Ya les adelanto que el tema es bastante complejo, porque hablar de violencia de género en 35 minutos en una situación tan distinta como puede ser la situación que se vive en España y en su país, y además teniendo a un maestro de ceremonias tan terriblemente inflexible, es tremendamente complicado. Sobre todo estoy pensando en que no me quite el derecho a mi camiseta, ¿no? Entonces intentaré ser puntual, pero bueno, no prometo nada. Bien, siempre que se trata de hablar de alguna cuestión, siempre se empieza enmarcando la importancia que tiene, ¿no? Cuando preparaba la presentación, dudé si poner o no algunas citas, como por ejemplo la que tienen en pantalla de Naciones Unidas, y estoy convencido que en este auditorio no es necesario, ¿no? Pero cuando le iba a dar al suprimir, dije, bueno, ¿por qué no dejarlo, ¿no? ¿Por qué no hacer una paradita y sentir cuál es el sentir del mundo acerca de la violencia sobre la mujer, ¿no? Es importante ver que tanto Naciones Unidas como otros organismos internacionales destacan la importancia que tiene este fenómeno, no desde el punto de vista individual. Es decir, la violencia de género no es un problema de la mujer que sufre violencia de género, sino que es un problema que sufre la sociedad en su conjunto, ¿no? Ayer estuvimos hablando de ello. He rescatado también la Conferencia Mundial sobre la Mujer, que hablaba de esa dificultad que supone la violencia de género para el desarrollo de los pueblos, ¿no? Que no es una cuestión doméstica, no es una cuestión privada, es una cuestión que afecta a la sociedad. La violencia de género, y repito que ayer ya se trató el tema, y hay que explicar que la violencia no son blancos y negros. Hay una amalgama de grises bastante importante y que va normalmente de menos a más. Empiezan por ciertas agresiones psicológicas en las que ese hombre que se cree superior a su mujer trata de impedirle el desarrollo normal de la mujer. Pasa por agresiones verbales, lo típico de no sirves para nada, tú no vales para nada, eres un cero a la izquierda, etcétera, etcétera. Y se presenta una situación en casa que va deteriorando la autoestima y la dignidad de la mujer. Normalmente ese es el primer paso. Y es importante detectar todas estas cuestiones a tiempo, porque la escalada de violencia normalmente sigue con agresiones físicas, y en muchos casos, ya les presentaré la estadística de muertes violentas a causa de violencia de género, termina con la muerte violenta de la mujer. En cuanto a políticas desarrolladas en España, esta sensibilización de parte de arriba abajo, es decir, de los niveles más altos del gobierno, comienzan o tienen un auge importante en el 98, cuando ya se empiezan a desarrollar planes específicos que afectan a muchos ministerios y que tratan sobre el tema. Entonces era de la violencia doméstica. En aquel entonces los primeros pasos eran dotación de recursos. Vamos a intentar que en todos los pueblos, en todas las provincias haya organismos que puedan atender de forma específica este problema. Se empezaron a introducir modificaciones legislativas para hacer frente a esta problemática, y ya hace, como ven, 13-14 años se empezó a hablar de promover acciones de educación y de tolerancia cero a la violencia de género. Fue aquí cuando se empezó a ver que esto es un problema muy complejo. No se pueden solucionar problemas complejos desde soluciones que afectan solo a una parte de la sociedad. Esto es un problema complejo, y como tal problema complejo tiene que ser solucionado con soluciones también complejas, y también a medio y largo plazo.
Estas políticas continuaron en el segundo plan de acción, en el cual se abordó la problemática desde un punto de vista más de la prevención, en el que ya se empezaron a sacar a la luz programas educativos para educar en igualdad. Yo creo que es el principal problema o el origen del problema, la desigualdad que hay en la sociedad entre hombres y mujeres. Evidentemente se avanzó en medidas legislativas y de procedimiento para agilizar los procesos que tenían que ver con los actos de violencia de género. Se avanzó también en crear medidas de protección eficaces a las víctimas y de penalizar de forma mucho más contundente a los agresores. Fue aquí cuando se empezó a ver, una vez que empezaron a surgir herramientas para atajar el problema, lo que ayer surgió aquí también, el hecho de la coordinación. No podemos ir todos por libre, tenemos que establecer medidas para remar todos en el mismo sentido. En 2004, se me olvidaba comentarles. En 2003 se promulgó una ley que ha sido fundamental. Más adelante. Está dando para atrás. Para adelante. No me tiene el cambio horario, pero está dando un... Quería explicarles una ley que trata sobre la orden de protección a víctimas. También ayer en el grupo de trabajo se hablaba de la dificultad de conjugar la protección inmediata que necesita una víctima de violencia de género con el ritmo que tienen las instituciones. Es decir, cuando una mujer tiene un problema y da el paso para denunciar esa situación, necesita una respuesta muy rápida. Y normalmente las instituciones tienen un ritmo mucho más lento. Esta orden de protección, la ley 27/03, supuso una pequeña ayuda para agilizar esta cuestión. ¿En qué consiste esta orden de protección? En la inmediatez de la puesta en marcha de esas medidas de protección. Lo que se le daba a y lo que de hecho se le da hoy en día a los jueces de instrucción es un paquete de medidas de índole penal, pero también de índole civil, lo cual ha sido una revolución en España. Desde el primer momento, el juez que entiende del caso puede adoptar medidas penales y civiles. Las civiles son transitorias, pero responden de manera inmediata a la situación que se le presenta. Entre las medidas penales, lógicamente, puede adoptar medidas de prisión para el autor, medidas de alejamiento, de incomunicación, retirada de armas y demás. Pero lo más interesante es que a ese juez de instrucción se le da también un paquete de medidas provisionales de carácter civil. Es decir, desde el primer momento puede adoptar medidas para decidir quién sigue viviendo en esa vivienda o no, régimen de custodia de hijos, y son medidas provisionales que luego, posteriormente, un juez especializado tiene que refrendar en un plazo de 30 días. Esta orden de protección se complementa con un registro central al que pueden grabar esas medidas y se pueden consultar. Como les adelantaba, en el año 2004, y sobre todo porque supuso una prioridad del gobierno en la anterior legislatura de nuestro presidente, sobre todo, se habla de que fue una apuesta personal, y la verdad es que se desarrolló un paquete de medidas, como les decía, sin precedentes. El máximo exponente de estas políticas fue lo que se ha venido denominando como la Ley Integral de Violencia de Género. Ha sido una ley, la 1/2004, que ha supuesto un punto de inflexión para abordar el problema de la violencia de género en España. Como ven, la fecha nos permite sentarnos ya para ver qué tal ha ido y tomar una serie de conclusiones. Y bueno, en España es raro el mes que no haya algún tipo de seminario o simposio de este tipo en el que nos sentamos todos a mirar hacia atrás y también a mirar hacia adelante, ¿no? Los ejes de esta ley son, en primer lugar, la prevención de la violencia, con medidas educativas, medidas de sensibilización social, medidas de tolerancia cero, que son a largo plazo. No tenemos que correr, no podemos tener prisa en cambiar la arquitectura de nuestra sociedad, pero bueno, es importante empezar.